quería aprovechar para comentarles una cosa que dice el padre Leonardo Castellani en este libro titulado San Agustín y nosotros. En el último capítulo del libro, titulado Problemas y recetas, el padre Leonardo Castellani, que es contemporáneo del padre Pío, porque él muere en el 81, si no recuerdo mal, el padre muere en el 68, o sea, son contemporáneos, vivieron la misma situación histórica. En el último capítulo de este libro dice, hay tres problemas: el problema educacional, el problema religioso y el problema político. Y entonces intenta dar como unas recetas, dice él, de estos tres problemas. Voy al problema religioso. Y dice el padre Castellani que el problema religioso se resume en una palabra, que es la exterioridad. Es decir, cuando vivimos la fe solo de puertas hacia afuera, pero sin interioridad. Por supuesto que la fe tiene un elemento exterior, pero cuando se vive este elemento sin el verdadero interior, fíjate que esto es la parábola que acabamos de leer, al borde del camino, terreno pedregoso, entre zarzas, todo aquello no entró, no penetró en la tierra, no se pudrió, y entonces el grano no creció. O sea que el gran problema del tiempo del padre Castellani, que es el nuestro, pero elevado a la enésima potencia, es la exterioridad en la Iglesia, ese fariseísmo que tanto Jesús denunció. Son 7 u 8 páginas, no voy a leerlo todo, pero dice, en un árbol hay savia, hay tejido leñoso y corteza. La savia es la interioridad del árbol. Si en un árbol amengua la savia y se hipertrofia la corteza, perece el árbol, o por lo menos no da fruto. O sea que hay que encontrar esa savia, esa interioridad de nuestra religión, de nuestra fe, para que no quede todo en, como dice él aquí, nos bautizan a los 5 días, a los 5 meses, nos conformamos con oír una misa los domingos, y aún sin oírlas, ¡qué diablos! Que hay mucha gente que se cree que es religiosa porque no va a misa, pero... Y con un poco de la Virgen de Fátima ya nos creemos que tenemos asegurada la gracia de Dios y la vida eterna. El padre Castellani dice, no, la vida eterna es algo muy serio. La vida eterna es volver a nacer. Se lo dice Jesús a Nicodemo, hay que volver a nacer. La Virgen María, a quien venero más que a mi vida, debe hacernos nacer de nuevo, como hizo nacer de nuevo a Jesucristo. Porque es evidente que si usted convierte el culto de María Santísima en una mera exterioridad, María Santísima puede ser sustituida por cualquiera mujer. Basta cambiar el fetiche. Adoración de la Pachamama. La interioridad religiosa, entonces, ¿qué denuncia el padre Castellani? Denuncia que la semilla no ha caído en tierra buena, no ha penetrado, no se ha pudrido, no ha dado frutos de vida eterna, fe, esperanza y caridad. Hay una religiosidad que le falta la savia. ¿Y qué sería esa savia? Lo hemos dicho antes, en los 15 minutos de reflexión de antes. Sería ese morir a nosotros mismos, ese aprender a padecer, ese llevar la cruz, ese vivir despojados de todo, sabiendo que nuestra riqueza es Cristo y que moveremos ficha en el tablero en la medida que Jesús quiera. Bien. No hay amistad entre los sacerdotes, me dice un amigo, y dice el padre Castellani. No hay amistad en los sacerdotes ni en ninguna parte. En suma, no hay comunión, que es el sacramento del amor. Sí, hay comunión sacramental, cada uno comulga por su cuenta, individualmente, como quien toma una aspirina. Y yo no digo que eso esté mal hecho, pero la comunión de los ánimos, la comunión de las ánimas, que debería ser el fruto de la comunión sacramental, no se produce. Si comes a Cristo con la boca, dice San Agustín, y no lo has comido antes con el corazón, no te sirve de nada. Bueno,
va denunciando la situación de la Iglesia de su tiempo, que él deja bien claro que no está denunciando al cuerpo místico de Cristo, que ese es el misterio de nuestra salvación, no confundamos. Está denunciando todo lo que los hombres hemos ido construyendo alrededor de esa semilla que Jesús nos ha dado, que es el Evangelio y la vida eterna, y hemos ido creando una religión exterior, falsa, hipócrita. Hay niveles de hipocresía, está claro, pero que al final falta lo más esencial, que es la savia, es la comunión, es la caridad, es la vida íntima, es la fe, es el vencimiento propio, es el negarme a mí mismo para darle al otro. Mari Carmen González Valerio, ¿no? Esta niña que está hacia los altares, que murió con 7 años, 8 años, decía ella, no sé cómo está el proceso ahora de canonización, para ser santo hay que chincharse. Bueno, mi fe en la Iglesia no se ha derrumbado, al contrario, aún tengo más fe en la Iglesia, porque con tanta miseria, tanta hipocresía, tantas personas que vemos que están en algunos puestos en la jerarquía de la Iglesia que dice, no, mi fe ha crecido en la Iglesia, porque a pesar de eso sigue en pie, bien. El cuerpo místico de Cristo es un misterio de la fe y es una vida que se nutre primeramente de la palabra de Cristo y después de los sacramentos, como nos enseña San Agustín. Entonces habla de la Iglesia como de un misterio, porque nosotros vemos curas antipáticos, pero a través de esos curas antipáticos llega la gracia de Dios. Vemos obispos repelentes, pero a través de esos obispos repelentes Cristo gobierna su Iglesia. Bueno, va explicando todo esto. Habla del Papa, de la infalibilidad del Papa, cómo hay que entenderla, etc. Pero aterriza, porque es lo que quiero, aterriza con Lutero. Dice, Lutero, en su tiempo, ¿por qué levantó la voz? Porque la Iglesia vivía de exterioridades. Y dice, el estado de nuestra Iglesia es semejante a la Iglesia alemana en tiempo de Lutero. Lutero se sublevó contra la venta de las indulgencias, pero eso fue la ocasión. La causa de la sublevación de Lutero fue que la Iglesia estaba exteriorizada. Gritó contra la exterioridad y en eso tenía razón, pero se salió de la Iglesia visible y en eso no tuvo razón. No fue capaz de volverse un apóstol, lo cual probablemente le hubiera demandado el martirio. No fue capaz de aceptar su destino. Fíjense lo que dice. No fue capaz de aceptar su destino. Dios lo había creado a Lutero, quizás para corregir la Iglesia de Alemania. Era un espíritu esencialmente religioso y tenía una fuerza vital extraordinaria. Dios no da esas cosas de balde. Pero Lutero falló en su misión. Lutero falló en su misión. Y el protestantismo, nacido para ser un correctivo, una cosa interior, se salió de adentro de lo que tenía que corregir, se salió de la Iglesia y se convirtió en una protesta, en una cosa exterior. Y por tanto no corrigió nada, sino que embarulló las cosas todavía más, cayendo en una mayor exterioridad. Y la receta, ¿dónde está la receta? Se pregunta al final de estas 8 páginas. Dice, miren, la receta es demasiado dura de decir. ¿Quieren que se la diga? ¿Cómo se arregla? Ha explicado el problema educacional y dice, se arregla de esta manera. Ha explicado el problema político, se arregla de esta manera. Y llega al problema religioso, que es el más serio. ¿Quieren saber cómo se arregla el problema religioso? La receta es demasiado dura de decir. Y entonces la dice, pero después se arrepiente de habernoslo dicho. Un estado tal de la religión ineluctablemente pide víctimas. La sinagoga estaba podrida y Cristo, que
muere en la cruz para salvar a todos los hombres, de alguna manera con su muerte es el chivo expiatorio, es la víctima que purifica la sinagoga. El Padre Pío fue chivo expiatorio, fue víctima. Entonces es muy fuerte de decir, porque a nosotros nos sale el Superman de dentro. Y entonces muchas veces cuando vemos que las cosas no funcionan, y ya no me voy a la iglesia en Alemania, el sínodo, la iglesia universal, no, empecemos por casa. ¿En casa quién vive? Yo, papá, mamá, mis hijos, el cuñado, el primo, el abuelo. ¿Cómo se arregla muchas veces una vida eclesial familiar? Siendo víctima. Que en el fondo es lo mismo que hemos dicho antes. Aprender a padecer, aprender a sufrir. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Y esto lo vemos en la historia de la Iglesia. Claro que hacen falta reformadores, pero lo primero que hace falta es que el reformador sea víctima, que es lo que le faltó a Lutero. Lutero quiso ser reformador, quiso ser un correctivo y tenía, diríamos, la dirección, la intención era buena, le falló el interior, le falló la savia. La Iglesia pide corderos de Dios o chivos expiatorios que tomen sobre sí los pecados ajenos. El fariseísmo es homicida y perpetuamente derrama sangre. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír?, dice el Evangelio. Por eso justamente yo no la quería decir, pero ya la he dicho. Y esto es la vida cristiana, y esto es lo que nos enseña San Pablo. Es que no nos inventemos cuentos. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo hoy en su fiesta. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio, contando con la gracia de Dios, con la fuerza de Dios. ¿Te das cuenta? Toma parte en los padecimientos del Evangelio. La Iglesia, vemos que está mal. Nos desanimamos, vemos por aquí esto, por aquí lo otro. Y la pregunta es, ¿tú quieres ayudar a Cristo? Te toca ser víctima. Chivo expiatorio, negarte a ti mismo, saber padecer. Hemos celebrado 700 años, creo, ¿verdad? En 2021 hemos celebrado 700 años de la muerte de Dante Alighieri, el gran poeta de la Divina Comedia, celebrado por todos los papas en la historia, todos, hasta Pablo VI, hasta todos los papas. Juan Pablo II escribió una carta, Benedicto XV, cuando se cumplen 600 años. Dante Alighieri, que no tenía pelos en la lengua para decirle a los obispos y a los papas de su tiempo lo que estaban haciendo mal. Pues Dante Alighieri, en la Divina Comedia, ve como tres fieras que le vienen a despedazar, que son la lujuria, el orgullo y el poder político desordenado. Y lo que nos va contando Dante en esa Divina Comedia, que es una obra culmen de la literatura, es que hay que bajar al infierno si yo quiero superar esas tres víctimas. Por eso Virgilio, que le acompaña durante toda la Divina Comedia, impulsado por Beatriz, que representa la revelación de Dios, le lleva a Dante hasta el infierno y le muestra lo que hay en el infierno. Eso es lo que tienes que hacer tú y eso es lo que tengo que hacer yo. Bajar al infierno de cada día, al saberme negar cada día, al saber vivir la cruz de cada día, el saber llevar el sufrimiento de cada día y hacerlo con la fuerza de Dios, como dice San Pablo, y hacerlo con alegría, para que ese grano de trigo caiga en tierra y dé fruto, porque si no todo lo demás será exterioridad, al borde del camino, terreno pedregoso, entre zarzas. Ya está, llevémonos eso a casa. Vive como si no. Y si sí, pregúntale a Dios. Y si te tratan de tonto, sonríe.
El resumen de lo de antes. Vive como si no. Y si sí, pregúntale a Dios. Y si te tratan de tonto, sonríe. San Pablo era el superapóstol, elegido por Cristo. Lo vimos ayer, conversión de San Pablo. ¡Pum! Lo tira y lo convierte en su apóstol. San Pablo vivía como si no fuera el superapóstol. Vive como si no. Y si tienes que demostrar que eres el apóstol de Cristo, entonces hazlo porque Dios quiere. Por eso San Pablo nunca se justificó. Y si lo hizo porque Dios se lo pedía, para no escandalizar a los hermanos. Y si te tratan de tonto, a San Pablo lo trataron de tonto, lo insultaron, lo apedrearon, lo trataron de traidor. San Pablo siguió sonriendo, evangelizando, llevando la palabra, la semilla de Dios hasta los confines de la tierra.